Han afirmado tener encuentros con duendes, con fantasmas, con espectros, con almas en pena. Y dentro de ese grupo de personas que han afirmado tener ese tipo de encuentros, hay personas que dicen que las heridas de Cristo han aparecido de forma milagrosa en sus cuerpos. Estas personas, a lo largo de la historia, han sido llamadas como las personas estigmatizadas. Personas que, según ellas, después de una visión, después de un encuentro con Jesucristo, recibieron en su cuerpo las marcas que el Señor Jesucristo le hicieron en su pasión en la cruz del Calvario. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva conferencia que lleva por título ¿Es de Dios o es del diablo? Vamos a hablar esta conferencia en 5 tópicos básicos. Uno de ellos es el contexto de las heridas de Cristo, número 1. Número 2, vamos a leer algunos testimonios de estas personas que han afirmado recibir de forma milagrosa, de procedencia divina, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Número 3, vamos a hablar qué dice la ciencia de esto. Número 4, vamos a hablar qué dice la Biblia de esto. Y número 5, vamos a hablar acerca del propósito de Dios en los milagros. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Estamos agradecidos con usted, Padre eterno, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque si respiramos es por usted, si nos movemos es por usted, pues todo lo que respira y tiene hálito de vida en el universo es por usted. Danos el contexto en la enseñanza y sobre todo danos humildad, danos dependencia, porque de usted provienen todas las cosas. A todos los que hoy estén conmigo y los que van a estar después, que tus ventanas se abran y haya bendición, de manera que sobre y abunde sobre sus vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga a todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Número 1, vamos a hablar sobre el contexto bíblico, histórico, de las heridas de Cristo de forma breve. Hace aproximadamente 1000 años existió en el mundo al que es llamado el cantante de Israel, o el dulce cantante de Israel, que escribió un salmos muy famoso, uno de los salmos mesiánicos, el Salmos 22, en donde el Espíritu del Eterno lo tomó para hablar sobre la pasión de Cristo en la cruz del Calvario. Hace 1000 años aproximadamente, 1040 años, 1010 años o 996 años, según los escritores. Después, en el año 30, se cumplió lo que el salmista David habló sobre las heridas de Cristo. Pongan mucha atención, bienvenidos a esta conferencia. Tomamos el libro de los Salmos y vamos a tomar el contexto de forma breve. Libro de los Salmos en el capítulo 22. Dice así el verso 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Aquí David en el Espíritu, una cosa es hablar de David, y otra cosa es hablar de David en el Espíritu. David en el Espíritu habló acerca de las heridas de Cristo en las manos y dijo, horadaron mis manos y mis pies. El libro del profeta Isaías 53,
Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, que como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces, 1000 años atrás, David habló acerca del estigma de Jesús en sus manos, de las heridas de Jesús en sus manos, y aproximadamente 730 años antes de Cristo, el profeta Isaías habló de su pasión, de su calvario y de su sufrimiento. Y ahí están las heridas del Señor que le infligieron por nuestro pecado y nuestro maldad. Mas sin embargo, y como dije en el principio, a lo largo de la historia, muchas personas han afirmado tener encuentros con almas en pena, con fantasmas, con espectros, con duendes, con seres extraterrenos, y entre ellos hay personas que afirman que de forma milagrosa y de procedencia divina han recibido las marcas de Jesucristo en su cabeza, en su costado, en sus pies y en sus manos. Vamos a ver de forma escritural, de forma lógica, de forma científica, si esto puede ser, qué tanto es cierto, qué tanto no es cierto, si lo aprueba la Biblia o no lo aprueba la Biblia. Hoy vamos a estar hablando de eso. Voy a leer algunas de estos testimonios para que pongamos el contexto histórico, ¿verdad?, de estas personas. En el siglo XII, al que llama la Iglesia Católica Romana San Francisco, él dice que en el siglo XII tuvo una visión en donde vio un serafín, y después de que vio ese serafín, automáticamente, después de eso, recibió en sus manos, en su costado y en sus pies las heridas de Jesucristo. Y después de eso él estuvo con esos estigmas, esas marcas, esos agujeros en las manos, esos agujeros en el pie, ese lanzazo en su costado. ¿Sí? Tomás Elano dijo que sus manos y pies parecían atravesados con clavos y se podía ver la cabeza de los clavos en el interior de sus manos. Estas heridas no se cerraron en los 2 últimos años de su vida. Domenica Lazzari, que vivió en el siglo XIX, la sangre que emanaba del cuerpo de Dominica no pararon de sangrar durante 11 años de su vida. 11 años de su vida. Escuchen. Teresa Neumann es la más famosa de todas las estigmatizadas. Y ella afirmó, después de quedar ciega a los 21 años, que tuvo una visión con Santa Teresa. Con Santa Teresa, estamos hablando de una de las santas católicas. Y después de eso se encontró con Jesucristo. Y después de eso, de manera milagrosa, de manera supernatural, sobrenatural, ella sintió dolores agudísimos en su cuerpo y fue herida de sus manos. Aparecieron los agujeros en sus manos y empezó a sangrar de su costado, incluyendo que le salía sangre de los ojos. Ante todo esto, a lo largo de la historia, porque eso tiene muchos siglos, han habido muchos encuentros y desencuentros entre religiosos, entre creyentes de Dios, entre lectores de la Biblia, entre científicos.
acerca de la validificación de estas cosas y se ha metido a debate el por qué estas personas de pronto tienen este tipo de heridas en su cuerpo, si son autoinfligidas, provienen de Dios o provienen del diablo. Bueno, vamos a ver eso en la Biblia en este día. Gloria a Dios. Y para ser honestos con ellos y con todos aquellos que de forma respetuosa estamos abordando el testimonio de ellos, enfatizo de forma respetuosa, ¿sí? Cada individuo tiene derecho de que se le trate con respeto, así que estamos solamente evidenciando o tratando de evidenciar estas experiencias sobrenaturales, ¿verdad? A la luz de la Biblia, a la luz de la ciencia y a la luz del sentido común. Ellos toman esta escritura de Gálatas capítulo 6, verso 17, y ahí es donde ellos se apoyan, ¿verdad? Para decir que definitivamente ellos han sido tomados en cuenta para que Cristo de alguna manera siga sufriendo por el mundo o por el pecado del mundo con estas heridas sangrantes que aparecen en estas personas estigmatizadas. Gálatas capítulo 6, verso 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Voy a tomar un poco el micrófono. Estoy un poco delicado de la garganta para no forzar mucho mi voz. Gálatas capítulo 6 y verso 17. Dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y tomando esta escritura, estas personas y los que defienden estas experiencias afirman que son legítimas, que estas personas han sido escogidas por Dios para continuar de alguna manera con el sufrimiento de Cristo y para continuar de una manera presentando las marcas del Señor Jesucristo a través de los tiempos. Mas sin embargo, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo recibió estas marcas. Número 1, el apóstol Pablo no se infligió o autoinfligió estas marcas, ¿sí? Número 2, al apóstol Pablo no le aparecieron estas marcas de forma milagrosa o de procedencia divina. Número 2. Y número 3, al apóstol Pablo le aparecieron o tenía estigmatizaciones o estigmas en el cuerpo, marcas en el cuerpo, cicatrices en el cuerpo, ¿verdad? Que ya habían sanado con el tiempo, que en su tiempo sangraron, pero que ya habían sanado, y definitivamente estas marcas habían aparecido en su cuerpo a causa del sufrimiento por la predicación del Evangelio. ¿Sí? A causa del sufrimiento por la predicación del Evangelio. La persecución, recuerden que él comenzó a predicar a los judíos ortodoxos de aquel tiempo, a los judíos que todos eran ortodoxos de aquel tiempo, ¿sí? Y fue perseguido. Pero también predicó a los gentiles que adoraban dioses paganos. Allí en 2 de Corintios, bendito sea el Señor por todos ustedes que están conmigo, más o menos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hora del centro de México, estaremos con ustedes en el programa especial de alabanza y ungimientos, y que también, Dios mediante, se estará orando por ustedes a través de las redes sociales. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a tomar el verso 20, desde el verso 23.
¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces? De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Sí, 5 veces, imagínense. 40 azotes, 39 azotes, 5 veces. ¿Sí? Échenle pluma ahí. Aproximadamente 200 azotes. ¿Y cómo eran esos látigos? En el extremo superior de sus 7 puntas había un pedazo de plomo e incrustado en el plomo un hueso. ¿Sí? Un hueso. Y muchos tenían como unas terminaciones con cadenas y con peso en la parte superior del látigo. Imagínense cuando se daban esos latigazos, cómo laceraba la piel, cómo incluso sacaba la carne. Dice el apóstol Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Sí? Entonces cuando el apóstol Pablo, y se registra en Gálatas capítulo 6, 17, dice, nadie me moleste más, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. No está tratando de decir que él está recibiendo de forma milagrosa estigmatizaciones en su cuerpo, como estas amadas personitas a través de la historia, y los que tienen esas marcas supuestamente en sus cuerpos que sangran, los ojos les sangran, la cabeza les sangra, dicen porque recibieron los pinchazos de las espinas de la corona de Cristo. El costado les sangra, los pies les sangran, tienen agujeros en las manos, y ellos dicen, ahí está en Gálatas 6, 17, el apóstol Pablo tenía las heridas de Cristo en su cuerpo. No, pero el apóstol Pablo de ninguna manera se había autoinfligido estas heridas, y tampoco estas heridas eran de origen divino, ¿sí? Sino que estas heridas o marcas en el cuerpo del apóstol Pablo había sido por predicar el reino de Dios. Y personas que lo odiaban, personas que lo persiguieron, personas que lo azotaron, lo apedrearon, lo latiguearon, habían dejado en el cuerpo del apóstol Pablo esas marcas. Así que esta escritura no es válida para las personas que hemos hablado en el principio, porque hemos pasado testimonios, y después ustedes ven todo el video, de las personas que a través de la historia desde el siglo XII han presentado supuestamente las estigmatizaciones en su cuerpo. Muy bien. Vamos un poco a la Biblia. Pregunta para todos ustedes. ¿A Jesús le salieron llagas en forma de milagro en su cuerpo? Es una pregunta. Otra vez. ¿A Jesús le salieron llagas de forma milagrosa en su cuerpo? Definitivamente no. Definitivamente no. Cuando Jesús, en la hora de su pasión, en aquel tiempo de la potestad de las tinieblas, porque si ha habido un día más oscuro en la humanidad, no fue el diluvio,
no fue en la destrucción de Sodoma y Gomorra, no fue en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío, no. Si ha habido un día oscuro en la historia de la humanidad, fue cuando Jesús fue aprehendido, cuando fue entregado por un beso, cuando Jesús comenzó su pasión. Y la palabra de Dios lo dice, en Lucas capítulo 22, 53. Sí, la pregunta ha sido, ¿a Jesús le salieron llagas en forma de milagro? Definitivamente no. Y lo digo así por las personas que afirman que ellos recibieron esas llagas de forma milagrosa o de procedencia divina. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Gloria a Dios. Dios nos ayude en este momento para la voz. Lucas 22 y verso 53. ¿Verdad? 53. Dice así la palabra del Señor. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Si yo leo un poquito el contexto, Dios me ayude. Sí. Leo el contexto en el 47. Si me puedes ayudar, Pati, con un vaso de agua. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sí? Viéndolo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Dios te pague. Te ayudo a leer los textos, Ok. Gloria a Dios. Vamos a dar el paso al hermano Isaac Puentes también. Le vamos a dar aquí un chance. Ok. Vamos a poner ahora el paso, hermano. Él va a ayudar a leer los textos. Dios te bendiga, Isaac. Gloria a Dios. Ya aquí se completó el equipo, ¿no? Ok, gloria a Dios. Si es tan amable, Isaac, empieza a leer desde estaba yo leyendo Judas 22 y empieza a leer desde el 47, terminando hasta el 50. Perdón, Lucas 22, 47 y vas a terminar en el 53. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de los estigmatizados, de aquellos que dicen que recibieron esas marcas a través de una procedencia divina. ¿Cómo que Jesús está sufriendo a través de ellos todavía en el mundo? Y la pregunta fue: ¿a Jesús le salieron llagas en forma de milagro? Hermano, ¿por qué sentido es que? 53 al 53, del 47 al 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amén. Que era en ese momento, Dios te bendiga, Isabel va a estar ayudando aquí con las escrituras. ¿Qué estaba pasando? Y también con el celular. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Prendieron al Señor. Judas le entregó con un beso.
Y él dijo, está bien, es que en este momento es la hora del diablo. Es que en este día es la hora de los demonios. Es la potestad de las tinieblas. Es el momento en que todos los demonios de todos los cielos, los demonios del segundo cielo, los demonios que andan en lugares secos, todos los demonios sueltos están aquí concentrados en Jerusalén, en donde va a empezar mi pasión, en donde esos demonios inmundos van a llevar a la gente para que la gente se ensañe conmigo. Esos demonios inmundos van a alterar el psique de las gentes que están ahí arremolinándose. Esos demonios inmundos van a provocar que aquellas personas que yo sané ahora se volteen contra mí y empiezan a pedir que yo muera crucificado. ¿Sí? Definitivamente las heridas del Señor no fueron autoinfligidas, no vinieron de parte de Dios en el sentido de que Dios hubiese infligido esas heridas o estigmatizaciones en el cuerpo del Señor, como dicen las personas que supuestamente, o con todo respeto para los hermanos de creación, hermanos católicos de creación, que dicen que estas personas han sido milagrosas. ¿Por qué? Porque ellos eran personas que compartieron el sufrimiento de Jesucristo a través de las heridas de su cuerpo, ojos sangrando, costados sangrando, manos clavadas, pies clavados, y que es una continuación. No. Es que Jesús no recibió esas heridas de parte de Dios. Desgraciadamente, Jesús, aunque Dios lo permitió por nuestro pecado, recibió esas heridas por parte de Satanás a través de las personas. Dios te pague. Sí, bueno, somos familia y todos los que están con nosotros también. Entonces, ¿las heridas físicas de Jesús fueron ocasionadas por Dios? Otra pregunta. No. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Alguien puede citar incluso Isaías 53 que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero esas llagas de su bendito cuerpo, esos golpes que le dieron, esos bofetadas que le dieron, esas mordidas que le dieron en su rostro, como dice la Biblia, esas manos benditas atravesadas, ese cuerpo bendito atravesado, lo hicieron personas dominadas por Satanás, pero Dios lo permitió definitivamente por nuestros pecados y para nuestra salvación y sanidad. Hay una homologación con Job. Ahora sí, quiero que me ayudes, hermano Isaac. En Job capítulo 2, 7 al 10, primero Job 1, 6, si eres tan amable, y luego Job 2, 7 y 10. Hay una homologación. Dios permitió, claro está, que Job fuese tentado por Satanás, enfermado por el diablo mismo. Por eso es que hay enfermedades de origen satánicos. Hay que echar fuera ese demonio inmundo, primero para que la gente sane. Hay personas que están enfermas, que no encuentran la cura, que no saben la causa, que no saben por qué están enfermos, por qué tantas cosas, por qué tantas situaciones. ¿Por qué pasan tantas cosas en su vida? Tragedias, cosas más cosas. Es que puede haber algo ahí del diablo. Sí, Job capítulo 1, 6 y luego Job 2, 7 al 10. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová Job a Dios en balde? No has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Sigo leyendo? Ahora el 2
capítulo 7 y verso 10 verso 7 y 10. Capítulo 7 y 10. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Sigo adelante, ¿eh? Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Sudita y Sofar Naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno desde su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle. Gracias a que estamos un poco delicados los dos, pero Dios es bueno. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué estamos diciendo? ¿Dios provocó las heridas de Jesús? De ninguna manera. Las heridas de Jesús, que incluso hasta ahorita las tiene como marcas, porque Él cuando venga, según Zacarías profeta, va a enseñar sus manos traspasadas y va a decir, aquí están mis manos, ¿verdad? Y los judíos van a decir, ¿dónde te hicieron esas marcas? Y Jesús va a decir, me lo hicieron en casa de mis amigos, ¿sí? Verán mis manos traspasadas, dice. Sí, el Señor todavía tiene esa señal, todavía tiene esas marcas por causa de su sufrimiento por ti y por mí. Sí tiene esas marcas todavía por ti y por mí. ¿Sí? Ya no le están doliendo, no. Pero está todavía esas marcas, esos agujeros, están ahí como un recordatorio de que un día nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por ti y por mí. Pero esas marcas no fueron porque Dios dijo, te voy a hacer sufrir y te voy a desbaratar. No. Como con todo respeto dicen los estigmatizados, que dicen, es que estas marcas me fueron dadas por Dios. Estas marcas vienen de origen divino. Es que estas marcas vienen por causa del Espíritu Santo. Es que estas marcas son porque el Señor sigue sufriendo por medio de mi sufrimiento. No, eso es mentira. Con todo respeto y amor, estamos hablando. No estamos ofendiendo y ni queremos ofender a nadie. Solamente estamos hablando acerca de esto. Y fue exactamente el caso de Job. Dios no fue y golpeó a Job. Dios no enfermó a Job. Sí lo permitió. Había un propósito. Sí lo permitió. A veces Dios permite que sus hijos sufran. A veces Dios permite que Satanás ataque a sus hijos. Usted dice, pero yo no puedo entender eso. Bueno, es que ha pasado en la Biblia. Alguien dijo, Satanás te va a atacar de 2 maneras. Una, te va a traer tentaciones, te va a traer muchas cosas y va a tratar de tirarte. ¿Ok? Pero te va a atacar de otra manera, cuando ya no le quede más, porque no puede derrumbarte de ninguna manera. Entonces Él va a llegar en el momento de mayor debilidad. Entonces Él le va a decir, Dios, mira, es que ese tu hijo en realidad no te ama. Es que esa tu hija en realidad te sirve por conveniencia. Es que ese tu hijo nada más te sigue por causa de que solo quiere estar bien físicamente, financieramente, pero él no te ama. Entonces déjame tocarlo, déjame probarlo y vas a ver que va a blasfemar en tu propia cara. Entonces muchas veces Dios permite que Satanás toque, incluso enferme a uno de sus hijos, pero tiene un propósito. ¿Sí? Hay un propósito. No es que Dios quería golpear y estropear la vida de Job. De hecho, cuando pasó eso, Job fue mayormente bendecido, dice la Biblia. Fue mayormente bendecido, dice la palabra de Dios. Así que las heridas del Señor no han sido ocasionadas porque Dios lo quiso. Las heridas en las manos del Señor, en el costado del Señor, fue la causa de los demonios y el mismo diablo que vino a contaminar las mentes, a manipular las emociones, para que toda esa gente con una turba enfurecida llevara a Cristo en la cruz.
Los romanos clavaron al Señor en una cruz. Él cargó el patíbulo de la cruz, no la cruz completa, sino lo que cruza a la cruz, ¿verdad? Después le pusieron ya estaba el poste, pero él cargó el patíbulo, pesaba aproximadamente 50 kilogramos. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la ciencia? Número 2. ¿Qué dice la ciencia de esto? La ciencia dice que estas heridas son autoinfligidas por estrés intolerable. Vuelvo a leer. ¿Qué dice la ciencia? Porque dije que iba a compartir este tema en 5 aspectos básicos. El contexto, testimonio de esas personas que ya leímos, qué dice la ciencia, qué dice la Biblia y el propósito de los milagros de Dios. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice que las heridas que estas personas han tenido en sus manos, sus ojos, su costado, es por estrés intolerable, pero que son autoinfligidas por ellos. ¿Sí? Ellos mismos se las hacen, pues. Porque están en un estrés, porque están en una situación terrible, dice la ciencia, entonces ellos mismos se atacan. El profesor Richard afirma que es el poder de la mente sobre los procesos circulatorios. El parapsicólogo Scott Rogo dice: los estigmas, cuando son verdaderos, ocurren cuando el religioso es un contemplativo de la histeria, pero que también posee grandes poderes psíquicos. El sufriente dirige literalmente la psicocinesis a su propio cuerpo. Esto fuerza que se produzcan lesiones. Los escépticos afirman que los estigmas son psicosomáticos, generados por efectos de la mente sobre el cuerpo. El historiador Ian Wilson apoya la teoría que estas heridas son autoinfligidas. Sí, aquí están algunos comentarios de los escépticos. Lo cierto es que hay probabilidad de que muchas de esas heridas en la mano, en los pies, con clavos, esas heridas en el costado, estas heridas en la cabeza, hayan sido autoinfligidas, una, a través de un estrés o a través de una posesión diabólica. Ahorita vamos a ver la Biblia. Sí, otro. Es muy probable que estas heridas, y como se han atestiguado a través de la historia, que algunas han sido realmente verdaderas, sorprendentemente increíbles, han sido el resultado, y lo decimos con todo el amor del mundo, del deseo del diablo. Escuchen, del deseo del diablo por mantener presente el sufrimiento de Cristo en las personas. Usted ya no tiene que sufrir, Dios no le va a mandar una herida en sus ojos o en su cuerpo, tipo las heridas de Cristo, porque quiere que usted recuerde el sufrimiento de Cristo. No, Jesucristo ya pagó por tus pecados. Jesucristo ya hizo el sacrificio. Su sacrificio fue una vez solamente, nada más. Y para siempre. ¿Sí? Dice la Biblia que trajo eterna redención y su sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y fue perfecto el sacrificio del Señor Jesucristo por usted y por mí. Así que definitivamente es probable que estas heridas, sean autoinfligidas por una posesión diabólica, por un estrés o posesión diabólica, o definitivamente tengan un origen paranormal, pero no de Dios, sino de demonios. Ahora sí me puedes ayudar, hermano. Marcos capítulo 5, si eres tan amable.
unos 5 o 6 versos, Marcos capítulo 5, y vamos a ver cómo una posesión diabólica, un demonio en una persona, le puede llevar a herirse su cuerpo. ¿Sí? Por favor. ¿Verso qué? Del 1 en adelante. 5 o 6 versos, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíalos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ustedes acaban de escuchar, ¿verdad?, en el caso del endemoniado de Gadara. Gadara era una región dominada por Roma y tenían como negocio la crianza de cerdos. Y había pastores de cerdos. Y es la única vez que Jesús sale de su jurisdicción. Es la única vez, escuchen, ¿sí? Porque recuerda que que Jesús mismo dijo: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Pero esa es una vez que el Señor salió. Y antes de eso, cuando el Señor ya venía por la noche, cuando ellos venían en la barcaza, ¿se recuerdan? Que se levantó una tormenta, que se levantaron unas olas gigantes, y entonces la barcaza se anegaba, ¿verdad? Y entonces los discípulos comenzaron a gritar, a temblar, a tener miedo, y empezaron a tratar de sacar el agua de la barcaza. Y entonces ellos pensaban que iban a morir. Y entonces se recordaron que Jesús estaba durmiendo en el barco. ¿Cómo puedes dormir en medio de la tormenta? Confiando en un Dios todopoderoso. Sí, confiando en un Dios todopoderoso. Yo siempre me he preguntado por qué Jesús estaba durmiendo en la barcaza en medio de esa tormenta. Sí, en medio de esa tormenta. Y entonces ellos fueron y lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Entonces él se levantó, se despertó, se levantó. Dice la Biblia, así como usted lo oye, reprendió los vientos. Esa palabra reprender es regañar, es hacer una declaración de fuerza en contra de alguien. ¿Sí? Una declaración enfática, un regaño tremendo. Dice, le reprendió. Cuando estamos hablando de que alguien reprende a una persona, estamos hablando de una actitud de regaño, de fuerza, ¿verdad? Entonces Jesús, entonces él reprendió los vientos. ¿Y sabes quién es el príncipe de la potestad del aire? Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él trabaja en las ondas electromagnéticas, en las ondas hertzianas. Por eso se mete mucho en la cuarta dimensión de la materia. Por eso es que en los discos al revés hay mensajes subliminales de adoración al diablo. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces reprendió el viento. Reprendió el viento. Porque ahí estaba metido el diablo, que sabía que él iba a liberar al endemoniado de Gadara. Entonces le dijo a la mar: cállate, cállate. Le dijo a la mar: cállate. Pero reprendió el viento. ¿A dónde iba el Señor? ¿A dónde iba Jesús? ¿A dónde iba? Iba allá en la región de Gadara, en donde un hombre en su
paulatino alejamiento del Señor, en su paulatino alejamiento de Dios, había quedado completamente transformado, su mente había quedado chupada, su personalidad había quedado trocada por una legión de demonios que tenía en su cuerpo. Él vivía en las montañas de Caliza, en donde estaban las tumbas, en las montañas de Caliza, y dice la Biblia que él iba a los sepulcros, él andaba por las calles, él andaba gritando, pero aparte de que andaba gritando, él agarraba piedras y se hería su cuerpo, se autoinfligía heridas en su cuerpo, ¿sí? Se autoinfligía heridas en el cuerpo. Ya sabemos la historia, cómo el Señor lo liberó, ya sabemos la historia. Pero lo que estoy diciendo aquí es que, así como dice la ciencia, ¿verdad? Aunque nosotros creemos que hay demonios que llevan a las personas a herirse ellos mismos. La ciencia dice que estas heridas de estas personas, ¿verdad? La ciencia dice que estas heridas de estas personas han sido autoinfligidas por un estrés emocional profundo. ¿Sí? Por un estrés emocional profundo. La Biblia nos habla de cómo un hombre, el endemoniado de Gadara, tenía tantos demonios, que los demonios prácticamente querían matarlo, querían que él mismo se matara. Por eso es que él traía heridas en su cuerpo. Hay otra parte en la Biblia, si está en la Biblia, hermano Isaac, no sé si está por ahí. Hay otra parte en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26 al 29. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26 al 29. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Dios te pague y te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, aquí ya estamos en el comercial. Primera de Reyes, capítulo 18, 26 al 29. Gracias. Dios te pague. Y vamos a estar viendo cómo hay otras personas. Sí, es Primera de Reyes, capítulo 18, 26 al 29. Sí. Ok. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Gracias, Dios te pague. ¿Qué estamos leyendo ahí? Estamos leyendo de un acto de adoración idolátrica. Los adoradores de Baal, también en su rito frenético, cuando no había respuesta de parte de ese Dios falso, no había respuesta, ¿verdad? No había señal. La señal era fuego del cielo, ¿se recuerdan? Entonces ellos frenéticamente danzaban y entonces tomaban cuchillos, escuchen, cuchillos, y se cortaban la piel de manera que ellos mismos se estaban provocando esas heridas. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que las personas, y con todo respeto para ellas, o los que han vivido en la historia, ¿verdad? Y si alguno está todavía presente en el mundo, o varios, definitivamente la ciencia dice que esas heridas pueden ser autoinfligidas, provocadas por un estrés intolerable, número uno. Pero si acaso, hermanos amados, esto viniera a ser verdaderamente de forma sobrenatural, escuchen, de forma sobrenatural, que estas personas realmente, ¿sí?,
recibieran heridas de forma sobrenatural, quiero decir que no hay contexto bíblico, porque a Jesús Dios no le mandó esas heridas de forma sobrenatural. En las manos de Cristo no aparecieron las heridas de los clavos de forma sobrenatural, en el sentido de que Dios se los hubiera mandado. No, las heridas de Cristo fue de forma natural, provocadas por los romanos y sustentadas en el odio de los judíos de ese tiempo, de los religiosos de ese tiempo, pero en la base espiritual estaba el diablo y estaban los demonios. Usted tiene que saber que Satanás imita y se le ha dado un cierto poder. La gente no sabe eso. Mucha gente no entiende eso. Piensa que el diablo no puede hacer cosas increíbles, sobrenaturales, tangibles, visibles. Sí, la Biblia dice que el diablo sí puede hacer cosas tangibles y visibles. Por eso tenga usted cuidado, porque lo que trae el diablo es una desviación de la atención del hombre hacia su Dios, ¿sí? Y pone en el centro del culto al hombre, para que a través del hombre el diablo sea adorado. Cuando un hombre adora a otro hombre, adora a una mujer, lo que está haciendo es adorar al diablo a través de ese hombre, a través de esa mujer, a través de una criatura, ¿sí? El diablo está recibiendo adoración. Es importante saber cómo Satanás imita los dones. Ahí en Éxodo capítulo 7, hermano, por favor, y un poco más nada más, solo un poco más. Éxodo capítulo 7, verso 8, y luego otras escrituras. El diablo imita los dones. Escuchen bien. Imita las señales. Y esas señales son tangibles, visibles. Usted lo puede ver, usted lo puede sentir, pero son de origen de Satanás. Por eso es que mucha gente va con brujos y hechiceros y ven cosas. ¿Sí? Adelante, hermano. Es Éxodo 7:8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Imagínese que usted estuviera ahí presente en ese momento. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría estar presente en ese momento? La pregunta es, ¿de qué lado estuviera, de Moisés o del Faraón? Es un comercial. Pero si estuviera usted presente en ese momento, usted viera un milagro de dos bandos. Un milagro de dos bandos. ¿Qué es un milagro? Todo aquello que rompe con las leyes de la naturaleza. Ese es un milagro. ¿Qué es un milagro? Todo aquello que va en contra de la racionalidad, ¿verdad? De aquello que podemos medir, de aquello que podemos contar, de aquello que podemos, que lo podemos hacer como una especie de ciencia, observación, primero observación, luego es experimentación y luego es ley, ¿sí? Observación, experimentación y ley, ¿sí? Pero sucede que en ese instante, cuando Moisés, cuando Aarón echan la vara, se convierte en culebra. Y ven la culebra, ven a aquella víbora que se está moviendo en el piso. Y toda la gente estaba totalmente impresionada. Pero Faraón no estaba impresionado. Faraón no estaba impresionado. Él tenía dos hechiceros, Janes y Jambres, que tomaron su vara y la echaron también en el piso. Y esas varas se convirtieron en culebras. Escuchen. Dos milagros idénticos. Sabemos que la culebra de Moisés se comió las culebras de los hechiceros, porque el poder de Dios es más grande que el poder del diablo. Pero lo que estoy diciendo es que no porque aparezca una señal sobrenatural verdadera, no porque aparezca una señal, e incluso el apóstol Pablo habló de la posibilidad de que un ángel bajare del cielo y te anunciare una cosa distinta
a lo que está escrito en la Biblia y dijo, ese es un anatema, ese es un demonio que está fingiendo ser un ángel de Dios, y usted puede tener una experiencia real, espiritual, pero si la Biblia no apoya esa experiencia, entonces es Satanás que está disfrazándose de Dios para engañar, para seducir tu alma. ¿Por qué cree que esos buitres, esos lobos vestidos de ovejas, esos personas que dicen ser grandes ministros y empiezan a convertir a la Grey en esclavos de ellos, ¿verdad? ¿Por qué cree que ellos hablan de Dios? ¿Por qué cree que se visten de ovejas? Ellos se visten así, pero son demonios en esas personas. Sí. Cuidado. Si estas estigmatizaciones, si estas marcas en la gente verdaderamente ocurriera de forma milagrosa, quiero decirte a ti también, querido hermano, querido amigo, que el mismo Satanás también hace milagros. Pero ¿cuál sería el objetivo de esto? ¿Dios es un hacedor de espectáculo? ¿Quiere leer alguna parte de la Biblia? Bueno, sobre lo que comentó de... A ver, adelante, hermano. Ayúdame un poquito. Okay. Bueno, tocante a los milagros que hace el diablo, obviamente son falsos milagros, ¿no? Porque el apóstol Santiago dice en su epístola que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, definitivamente los milagros que se le atribuyen al diablo son falsos milagros. Y de esto habla el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando dice que este inicuo vendrá por obra de Satanás con poder y milagros, prodigios y milagros mentirosos. Y bueno, nada más quería agregar eso, pues que porque se puede malinterpretar, ¿no? Que algunas personas nos acusen de que nosotros creemos que el diablo puede hacer un bien a alguien, o que puede sanar a alguien, o que puede hacer un milagro bueno. No, son falsos milagros cuyo objetivo es engañar a la gente. Amén. Bueno, gracias, Isaac. Sí, porque es importante, ¿verdad? Que aunque aparezca una señal del Satanás, ¿verdad? En realidad su objetivo final es engañar a las personas. Definitivamente se convirtieron en culebra. Fíjese bien, en el pasado Satanás estaba un poco más limitado. En el presente Satanás se le dará permiso para actuar con más poder, destructivo, engañoso para la gente en los tiempos finales. Cuando Elías fue llevado al Monte Carmelo, en el reto del Monte Carmelo, cuando el pueblo de Israel estaba en una disyuntiva, en una claudicación entre seguir a Baal o seguir a Jehová, se recuerdan que el profeta Elías restauró el altar caído de Dios que estaba en el Monte Carmelo. Fue lo primero que él restauró, el altar de Dios. Usted no puede ir hacia un reto con el diablo si primero no tiene un altar de Dios en su corazón. Lo dice la Biblia, él restauró el altar de Dios que estaba caído, estaba destruido. Ya los hijos de Israel ya no iban a ofrecer en ese altar holocaustos a Dios, porque sus corazones habían sido desviados por una bruja llamada Jezabel, y su adoración se la estaban dando a Baal. Entonces el reto en el Monte Carmelo, dijo Elías: yo solo he quedado de los profetas de Israel, y los profetas de Baal son 400 profetas de Baal. Dénsenos a cada uno un buey y partirlo en pedazos, y coloquen sobre un altar, y el Dios que responda por fuego es Dios. Escuchen, ya sabemos la historia. Dios respondió por medio de fuego, y los profetas de Baal no pudieron hacer que ese ídolo falso respondiera por fuego. Pero ahora dice la Biblia, en plena tribulación, en plenos tiempos apocalípticos, que el falso profeta sí hará descender fuego del cielo. Tenga cuidado, ¿sí? Aunque esas marcas o estigmatizaciones aparecieran de forma sobrenatural, no lo apoya la Biblia, no lo apoya Dios, ¿sí? No lo apoya la Biblia. Las marcas de Jesucristo no se las puso Dios, ni un día andaba caminando por el camino y se le aparecieron las marcas en la cruz o la herida en el costado. No, él fue
al Calvario por ti y por mí, y ahí una legión interminable de demonios y Satanás mismo motivaron al pueblo para que entregaran a Jesús, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Pilatos y luego Herodes y luego los romanos, y todos se unieron para crucificar al Señor. Por favor, si es tan amable, hermano, en Apocalipsis capítulo 13, 11 y 14, estamos descendiendo ya casi en el estudio por causa de la voz. Dios te bendiga. Apocalipsis capítulo 13, 11 y 14. Estamos diciendo, ¿cómo en este tiempo? 13, ¿verdad? Adelante. 13, 11 y 14. Apocalipsis 13, 11 y 14. ¿Te iba a comentar? Adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad sobre la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Es increíble lo que dice la Biblia que va a acontecer en los últimos tiempos. Y la manera como la gente va a ser atraída a adorar al anticristo, a aceptar la última religión, la religión del dragón, de aceptar al falso profeta, son las señales y maravillas que Dios le ha permitido. Dios le ha permitido a Satanás, a través de su siervo, el falso profeta, a través de su siervo, el anticristo, que haga señales tangibles. Habrá maravillas, pero todo eso tendrá un fondo destructivo y engañoso. ¿Sí? De ninguna manera Dios va a permitir o te va a hacer que en tu cuerpo se produzcan llagas, en tus manos, en tu costado, en tus pies, porque Dios quiere que Jesucristo a través de usted siga sufriendo. No, el Señor ya sufrió una vez, usted no tiene que sufrir. Así cualquier cosa que aparezca en su cuerpo y de repente por ahí le digan, es que es milagroso, usted tiene que tener esa herida en su cuerpo porque usted está siguiendo el sufrimiento del Señor, usted reprenda al diablo, eso es una mentira. El Señor ya sufrió, ¿sí? Podemos sufrir, nuestros hermanos en China, en Corea del Norte, en Nigeria, en India y en otras partes del mundo están siendo perseguidos, unos han sido desgraciadamente asesinados, ¿verdad? Por causa del evangelio, pues es otra cosa. Esa es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? A que en un momento dado tengas una herida en tu cuerpo. Un poco más, nada más. Número 3, creo que llegaremos número 4 ya. Dice, ahora muchos de estos individuos que han afirmado tener estas estigmatizaciones, afirman también que han levitado, se han ido hacia arriba. Muchos en la historia, si usted investiga, que eran estigmatizados o estaban estigmatizados con los agujeros en la mano, en su costado, en los pies, también levitaban, se iban hacia arriba, volaban pues. Pero esto no es nuevo, en la tradición popular se habla también de que los islámicos, que a través de una técnica de respiración y visualización también se levantan. También los chamanes levitan, las brujas levitan, los hechiceros levitan. En los gurús maharajs o los maestros ascendidos, a través de una posición de loto, ¿verdad? Lo que le llaman el salto bajo también levitan, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Pues no quiere decir nada, simplemente Dios no hace espectáculo. ¿Se recuerdan cuando el Señor estaba en el desierto? ¿Usted cree que Dios quiere hacer un espectáculo?
¿Qué se ganaría con que usted esté sangrando de tu cuerpo? O que yo tenga llagas en la mano. ¿Se ganaría algo? Ya se ganó tu salvación en la cruz del Calvario. Ya se ganó tu salvación en la cruz del Calvario. Sí. Dios no es un Dios ilógico, absurdo. Sí. Que por medio de que veas algo volar en el cielo y por eso ya va a levantar un monumento. Es una tontería, con todo respeto. Dios es un Dios lógico, por eso la teología, la palabra teos es la palabra Dios. La palabra teísta, creyente en Dios. La palabra ateo, sin Dios. En teos, la llenura de Dios. ¿Sí? Entonces la palabra teología quiere decir la ciencia lógica de Dios. La ciencia lógica. Usted no va a entrar a un lugar y va a decir, bueno, ya llegué a esta iglesia y entonces aquí dejo mi mente y mi cerebro también aquí en el estacionamiento. Yo voy a entrar todo loco ahí a ese lugar y voy a creer todo lo que me digan. Pues es tontería esa. Eso es tontería. Tontería que dijo el apóstol Pablo. Yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 sin entendimiento. Dice, cuando haya profecías, cuando haya lenguas, dice, unos lo hacen y otros tienen que juzgar el espíritu. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 4? Hermanos amados, no creáis a todo espíritu, sino juzgad los espíritus, si son de Dios. ¿Sí? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Así que usted tiene que estar bien consciente. Bien, aquí hemos enseñado durante toda mi vida que nosotros no tenemos que hacer un suicidio intelectual cuando seguimos al Señor Dios Todopoderoso, porque Él es lógico. Él quiere lo mejor para sus hijos. Él no nos está llevando a una locura o a querer una locura, ¿sí? No en absoluto, ¿sí? Ahí en Mateo capítulo 4, si usted es tan amable, ya estamos descendiendo, eso y un comentario más. Hermano, en la tentación del Señor Jesús. Ahí vamos a ver la tentación del Señor Jesucristo. ¿Sí? La tentación del Señor Jesucristo. Dios nos ayude y estar mínimo. Adelante, hermano. Ok, chécalos. Ok, vamos a checar esto, a ver. Y si no, pues, gloria a Dios, lo vamos a hacer a viva voz. Entonces, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gracias, Señor. Bueno, muy bien. Ustedes ya han escuchado, gloria a Dios, como en la tentación del Señor en el desierto, la tentación del Señor en el desierto, entonces el diablo le tentó. Y una de las tentaciones, o de las que se registraron, porque le tentó durante 40 días y 40 noches, cuidado, hermano, ¿verdad? Adelante, puedes hacer eso, hacer eso. Una de las tentaciones, queridos hermanos, precisamente, fue que el diablo le dijo, o lo llevó al pináculo del templo. Más o menos el templo, hermano, estaba como un edificio de 10 pisos, era el templo, y entonces le dijo que se aventara. Imagínate, Satanás decía, extra. Jesús se va a aventar sin red. Quiero que todos lo vean, para que vean el poder de Dios. Imagínense decir eso. El Señor está en el pináculo del templo porque el diablo le llevó ahí. Aproximadamente un edificio de 10 pisos. Imagínate que se aviente alguien de un edificio de 10 pisos. Y el Señor estaba en la punta del templo y el diablo estaba abajo y le decía, aviéntate.
Aviéntate, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Esdras, el Hijo de Dios, se va a aventar. ¿Y para qué sirve eso? ¿Sí? ¿Para qué sirve el espectáculo? ¿Dios quiere un espectáculo? Sí. Hay muchos lugares en donde ellos hacen espectáculos, imitan milagros, para que la gente, como que la gente sea engañada por eso. No, no, queridos hermanos. Dios sí es un Dios de milagros, pero los milagros son concretos, son específicos. ¿Sí? Son específicos. Hay mucha gente que está súper engañada. Hay mucha gente que le dices, mira, lee la Biblia. No, ¿para qué quiero la Biblia? Allá Dios me habla por boca de ese gran hombre de Dios. Pero es que lee la epístola de Pablo, lee los Romanos, lee el libro de los Hebreos, lee el Apocalipsis, lee el libro de Daniel, lee el libro de Génesis, para que Dios te pueda hablar por su... No, yo para qué quiero. Allá la gran profeta Ana Maldonado me habla mejor la voz de Dios en ella. Imagínate. Allá Nazón es la boca de Dios, él también me habla. ¿Ya por qué quiero la Biblia? Letra muerta, basura y lo que sea. Imagínate la tontería tan grande. Por eso dice el dicho que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. ¿Sí? Imagínate usted. Imagínate usted. ¿Por qué la gente está engañada? ¿Por qué? Porque no tiene la constitución cristiana, que es la Biblia, en su corazón. Hay una crónica enfermedad de ignorancia en la gente de la palabra de Dios. Mis hermanos, usted tiene que ser autocrítico y usted tiene que criticar todo espíritu. No ser mala persona, de ninguna manera, ni un cerrado, ni un necio, pero tiene que criticar sanamente y autocriticarse también para que usted camine en el Evangelio correctamente. Mira, Señor, tírate del templo y porque escrito está, y el Señor le dijo, escrito está también, Satanás. Tú me estás citando la Biblia, diablo mentiroso, me estás sacando la Biblia de contexto, lo que quieres es destruirme. Estás utilizando, Satanás, la misma palabra de Dios para dañarme. Así hay gente que utiliza la misma palabra de Dios y la tuerce y la descompone y la mocha y la despedaza. Y como los otros no leen la Biblia, pues ¿cómo no les va a engañar? ¿Cómo no les van a engañar? Sí, no leen la Biblia. Satanás le citó la Biblia, le dijo el Señor, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, claro que si ando en el mar, porque ando pescando, pues le oro a Dios, pero si me meto por mi propia cuenta y me echo un clavado en un lugar lleno de tiburones, pues ahí yo soy muy mal, ya estoy tentando a Dios. Posible hasta un tiburón me pueda hasta comer. Sí. Por último, ya no voy a ir poder más por la voz, pero digo, los milagros de Dios son concretos, hermanos. Dios no hace un espectáculo. Dios no hace un espectáculo. Cuando Él sanó a aquel hombre ciego de nacimiento y que echó ahí, Él escupió, y algunos han atacado al Señor por eso, tonterías, que el diablo. Tonterías del diablo. Él escupió ahí en la tierra. Y algunos dicen que el Señor, que no era un hombre limpio, que cómo es que daba ese ejemplo a la humanidad, escupir y hacerlo. Qué tremendo, increíble. Escupió el Señor, hizo lodo y le puso lodo en los ojos. Y ese hombre vio. Sí. El objetivo del milagro es tu bien. Es tu restauración, es tu sanidad, es tu liberación. El objetivo del milagro no es presentar una película de Chucky 4, La Llorona, la momia de Egipto, o mira que vimos volar una constelación de ángeles en el cielo. Qué bueno, y mira. No. O sea, los milagros de Dios son concretos, son específicos, son objetivos. Los milagros de Dios tienen que ver para tu bien, para que tú te levantes, para que tú te restaures, para que tú sanes en tu cuerpo, para que tú sanes en tu mente, para que te vaya bien en la vida. Para eso son los milagros de Dios. Sí. Cuando el Señor llegó con Tabita, ¿verdad? Ya había muerto, ya con eso voy a terminar. Ya había muerto, y entonces cuando llegó ya estaba muerta.
Y entonces ya no molesten al maestro, ya murió la niña. Porque pues se dieron esas dos cosas, ¿verdad? De la mujer con flujo de sangre y de la niña. Entonces pues él se entretuvo mucho con la mujer con flujo de sangre y por ahí casi le hicieron la misma petición los dos al mismo tiempo. Y entonces se entretuvo el Señor y pues al último llegó y la niña ya había muerto. Y dijeron, ya no molesten al Señor, ya murió la niña. Pero él dijo, vamos, ella no ha muerto, ella solo duerme. ¿Se recuerdan? Y ella entró y le dijo, Tabita Kumi, levántate niña. Se levantó la niña. ¿Quería hacer un espectáculo? No. Quería hacer un milagro concreto, específico, real, poderoso. Era sanar, devolverle la vida a una niña que había perdido la vida. Dios no hace espectáculo. Dios no hace cosas como ese tipo para engañar a la gente. No. Dios es concreto, hermanos. Amigos, tengan cuidado con todas las supuestas señales que vienen de parte de Dios, porque muchas de ellas no vienen de parte de Dios. ¿Quieres decir algo último? No. Ok. Agradezco de todo corazón que ustedes hayan estado con nosotros. Gracias a Dios por Isaac, que llegó a tiempo para ayudarme un poco acerca de mi voz, ¿verdad? Y ustedes que estuvieron con nosotros. Oren por nosotros. Somos seres humanos igual que ustedes, no más ni menos, iguales que ustedes. Un pequeño de arena en el desierto, pero el desierto del Señor, la arena del Señor, una pequeña piedrita en el edificio de Dios. Nadie es más que nadie aquí. Somos solo siervos inútiles, servimos a Dios con sinceridad y le pedimos que alcance lo más almas que pueda en el mundo. Si es que no fuéramos así, entonces hubiésemos entendido mal el propósito del Evangelio y no tuviéramos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Oren por nosotros, oren por Isaac, que Dios lo ayude a seguir caminando. Es muy difícil llevar una pesada carga, ¿verdad? Es muy difícil. Tenemos que aguantar críticas, injurias, falsos testimonios y de todo. Uno va caminando con todo eso y tenemos que solamente apretar el corazón, orar, y es difícil. Oren por nosotros para que podamos seguir adelante. Oren, estamos orando por ustedes. Y hermanos, compartan el video. Solo así pueden también ayudarnos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden compartir ese video con un hermano, una hermana, una persona que tiene dudas sobre el tema. Compartan el video y así estarán ayudándonos en esta predicación para que más gente encuentre la salvación. Y suscríbanse, ¿verdad?, a estos canales y ayúdenos, hermanos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a mis hermanos, que tu Santo Espíritu esté con ellos. Ayúdalos en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan para la vida. Bendígalos en sus cuerpos, sánalos, Padre. Si alguno tiene necesidad, provéeles del pan, el aceite. Abre tus ventanas benditas de los cielos. Oh Padre, permítenos, Padre, que podamos ver la luz de tu rostro y que tú estés con nosotros. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mis amigos, bendiga a todos aquellos que van a ver este estudio en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Estaremos con ustedes a las 6 de la tarde, hora del centro de México, 5 de la tarde, hora de la ciudad, con un tiempo de adoración y ungimientos. Y se va a estar orando, Dios mediante, también por todos los que estén en el chat y los que estén por ahí pidiendo sus peticiones. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros, amados hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para nuestro servicio de acción de gracias, como lo acaba de mencionar nuestro pastor. Y bueno, pues seguimos adelante en esta lucha, en este trabajo. Les pedimos oraciones para que Dios nos ayude a seguir adelante en todo lo que tengamos que hacer. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. Dios bendiga. Amén. Gracias.